Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy el director de estrategia digital en Líderes y el tema de hoy es la ciencia. En específico, científicos y científicos mexicanos. Porque con todo esto de la pandemia, del coronavirus, del COVID-19, se ha dado por hablar muchísimo de ciencia. El presidente de la República ha sido muy enfático en decir que las decisiones sobre la estrategia en México para luchar contra el COVID-19 son científicas y las toma un grupo de científicos. Y detrás de la frase de que las decisiones se la dejan a los científicos, al grupo de científicos específicamente, legitima en mucho estas decisiones. Es como cuando se dice, es que esta persona trabaja en la NASA. Luego entonces es inteligente y está por arriba incluso de los inteligentes, porque la NASA, en el entendido popular, es la creme de la gente inteligente. También como decir un poco cuando alguien estudió en Harvard, que implica ahí un poco de estatus socioeconómico, sobre todo en carreras como Derecho y Economía, pero en Medicina y Ciencias Exactas es brutalmente inteligente y competitivo, agregaría yo. Pero eso no está en la cultura popular. El hecho de la competitividad es más bien la inteligencia, como en la NASA. O como en México, en los 50 y yo creo que hasta los años 80, decir que alguien estudió en la UNAM era que alguien era extraordinariamente inteligente. Este aura de inteligencia que venía implícito en el nombre de la UNAM, que incluso hubo una época en que los médicos afuera de su consultorio, sobre todo en el interior de la República, ponían que habían estudiado en la UNAM y eso legitimaba mucho, hablaba muy bien del médico en cuestión o el odontólogo que había estudiado en la UNAM. Esto es que estaba respaldado por la gran institución que sigue siendo la Universidad Nacional Autónoma de México, a pesar de lo que le han hecho desde hace unos 20 años. En líderes mexicanos, cuando hablamos de nuestro trabajo, que son básicamente entrevistas a líderes mexicanos, siempre nos preguntan qué corte de líderes, porque hay muchísimo. Nosotros obviamente cubrimos todo. Pero nos preguntan qué tipo de líderes, empresarios, políticos. Y la verdad es que 80% de los líderes que entrevistamos son empresarios. Y son grandes empresarios, son líderes. Pero también, yo siempre acoto, que otra gran parte de nuestros entrevistados son políticos. Yo siempre agrego, son un mal necesario. A mí no me gusta entrevistar políticos porque la gran mayoría traen un discurso hecho. Y hay que meterse entre las respuestas preconcebidas para realmente lograr una buena entrevista, que afortunadamente lo hemos logrado. Hemos sabido además leer los tiempos para que nos den una entrevista muy relajada, muy casual, como son las entrevistas de líderes mexicanos, pero no siempre se logra. Y no todos los políticos, he de decirlo, traen un discurso prearmado en nuestras entrevistas y además en la vida, que a estos políticos es un lujo entrevistarlos. También agrego, pero en líderes mexicanos también entrevistamos artistas y científicos. Artistas, tengo que señalar, artistas plásticos, artistas de la danza como Isaac Hernández, artistas escultores como Sebastián, este tipo de artistas. Al mundo de la farándula le huimos como a la peste negra, pero de lo que le voy a hablar es de la otra parte, de los científicos que también entrevistamos, que en México, afortunadamente, la comunidad científica es en realidad chica. Nunca se ha invertido en este país en ciencia, ni en desarrollo, ni en tecnología. Y entonces esta comunidad es pequeña, pero son de un brillantes, sobre todo porque el tamiz por el que tiene que pasar alguien para dedicarse a la ciencia, empezando con el te vas a morir de hambre de las casas, y luego enfrentarse a la realidad en serio de morirse de hambre y encontrar uno de estos pocos espacios dedicados a la investigación que hay en las universidades y mucho menos en la iniciativa privada, hace que los que lleguen sean realmente brillantes. Entonces es, entre comillas, fácil acercarnos, porque sabemos que los que están allá arriba en este mundo científico en México son unos genios. Y en lo particular, ahí sí pasando por el tamiz personal, a mí me encanta, así como les dije que no me gustan mucho la de los políticos, me encanta, no puedo enfatizarlo lo suficientemente bien, me encanta hacer entrevistas con científicos, me fascina.
No quiere decir que no haya disfrutado charlas impresionantes con empresarios mexicanos o con artistas. Próximamente les voy a hablar de los grandes artistas que hemos entrevistado, pero con los científicos, caray, me encanta. Hay algo además en México, en nuestro ámbito de líderes mexicanos, que casi siempre al acercarnos o al ver una lista de grandes científicos, la UNAM, la UNAM pues es la gran hacedora de ciencia en México y el poder ir a Ciudad Universitaria, nada más el visitarla, ya significa una gran parte de esta experiencia que es entrevistar a un científico. Aquí pasa también, les decía, por el tamiz personal, que yo viví Ciudad Universitaria de dos formas. Primero, muy poco, pero me marcó muchísimo, como un niño, acompañando a mi papá. Mi papá es matemático, es doctor en matemáticas, y yo iba al Instituto de Matemáticas en sus dos sedes, porque el Instituto de Matemáticas primero estuvo en la Torre de Ciencias, frente a Rectoría, y luego pues ya en el Instituto de Ciencias, en el circuito exterior de Ciudad Universitaria, donde está su sede actual. Y el vivir estos momentos en ambas sedes, en estos recintos donde uno no entiende muy bien lo que está pasando, de hecho al día de hoy no entiendo mucho de lo que mi papá hace, que se dedica a las álgebras, que es uno de los algebristas más reconocidos en el mundo, pero si me piden la explicación a más detalle, ahí sí les fallo. El vivir esta ciudad universitaria es un lujo. Luego la viví también como estudiante, que es a lo que la gran mayoría pues podemos estar expuestos. Esta vida estudiantil también muy rica, también que podemos vivir yendo a entrevistar a los grandes maestros de la UNAM en las raras ocasiones en que están en una facultad donde se enseña, a diferencia de los institutos, porque los institutos de investigación científica de la UNAM son como un oasis dentro del oasis que es Ciudad Universitaria. Lo particular en los institutos, cuando llego, a mí me da muchísima curiosidad leer estos carteles donde anuncia sus simposios, sus diplomados y sus conferencias, porque están metidos como que en su propia lógica, en un algo, por ejemplo, de biología muy específico sobre el futuro de tal especie en tal lado, o en astronomía, por ejemplo, que no entiendo casi nada de los seminarios que ahí se dan sobre la materia en el universo, sobre los nuevos descubrimientos en el catálogo general de astronomía, y hay una plática sobre eso. Alguna vez me he metido y bueno, pues la pasé interesado, pero no entendí el 80% de lo que ahí se dijo. Son entidades muy específicas, por eso les decía que son oasis dentro del oasis, y además cada oasis es distinto, es muy diferente el Instituto de Física al Instituto de Biología, al de Química, al de Matemáticas. De Matemáticas y Física y el de Astronomía se parecen un poquito porque mucha de la gente va circulando entre ellos y hablan más o menos de lo mismo, pero sí hay como grandes grupos de. Y luego, no que se malmiren, pero son disciplinas muy distintas, la de la biología a la de las ciencias exactas, por ejemplo, o a las médicas, o incluso a las jurídicas. Eso yo me decanto mucho por la ciencia exacta, me decanto más por la astronomía, pero en jurídicas y demás creo que no hemos ido mucho para ese lado. Y este regresar a Ciudad Universitaria, a los institutos y más específicamente a los cubículos de los científicos, dice mucho el cubículo de todo el mundo, dice mucho su espacio de trabajo. Los cubículos ya serían el oasis dentro del oasis dentro del oasis de cada personalidad, pero todos tienen, sobre todo en ciencias exactas, este mismo sabor como a desorden. Esta imagen que perpetuó Albert Einstein del despeinado que no está muy ocupado en su aspecto personal, es decir, que no se pone traje y corbata para verse bien para las fotos, y menos ordena un caos en su escritorio, en su cubículo, que solo él entiende. Esto es realidad. El cliché en esta disciplina, en esta área profesional en México al menos, es totalmente cierta. El desorden que tiene un científico dedicado a las ciencias exactas en México es posible encontrarlo en muchísimos de los institutos, en la UNAM al menos,
y obviamente en otras grandes universidades públicas, de las que tenemos muchas muy exitosas en la República Mexicana. Y como les decía, ningún científico nos han pedido ni maquillaje, ni peinados, nunca dan a la entrevista en sus mejores galas. Esto me llama mucho la atención. No, no las mancuernillas, no la corbata especialmente arreglada. Como los he visto más o menos en los eventos, es como van a la entrevista sin echarle mucho coco, sin prestarle mucha atención al espejo, porque están enfocados en el mundo de las ideas. Eso es lo principal. La imagen no les importa tanto como lo que dicen y que nosotros lo sepamos transmitir a nuestro público. Y hablando del desorden, recuerdo el primero que se me viene a la mente es Manuel Peinbert. Manuel Peinbert Sierra es uno de los grandes astrónomos a nivel mundial que trabajan en México, orgullosamente mexicano. Por cierto, leí, no sé si sea cierto, leí que es bisnieto de Justo Sierra, uno de los fundadores de la UNAM, uno de los filósofos más importantes en la historia del país. Bueno, Maritza López, la gran fotógrafa Maritza López, tuvo una gran época, además, no había artista que no pasara por su estudio. Me la llevé a entrevistar a Manuel Peinbert y aprovechó Maritza para sacarle una gran foto. Además, Manuel de espaldas, con el gran caos de su escritorio, que esto siempre es bien bonito, hacer estas fotos, donde además siempre lleno de libros, siempre esta gente está rodeada de libros y de papeles y de artículos y de copias y de artículos sin publicar u otros en revisión y de revistas científicas, pero sobre todo muchos libros. Bueno, en este caos, Maritza le hizo una gran foto a Manuel Peinbert. Manuel, como les decía, es uno de los grandes astrónomos reconocido a nivel mundial y él a lo que se dedica más o menos, como lo entiendo, es al estudio de la composición química de las primeras galaxias en el universo. Más o menos así rápido explicado, es mientras más lejana una galaxia que podamos observar, la galaxia es más vieja. Entonces, mientras más lejana, está más cercana al inicio del universo. A eso más o menos es a lo que se dedica Manuel Peinbert. Pero lo fabuloso de la historia de Manuel es que todavía era estudiante y llegó a tocar la puerta de Guillermo Haro. Guillermo Haro ya era una vaca sagrada, es de los mejores astrónomos de México también, y uno de los pioneros en el campo de la astronomía en México. Hablar de Guillermo Haro es hablar de astronomía mexicana. Y bueno, Guillermo Haro ya era una vaca sagrada y llega este estudiante a tocar la puerta para proponerle primero trabajar con él y en segunda llega con un proyecto específico, porque así son las mentes brillantes, no nada más llegan a pedir chamba, sino específicamente ella sabía lo que quería hacer. Y Manuel lo que quería es que Guillermo Haro le prestara, por decirlo así, unas placas enormes de los observatorios mexicanos, porque las fotos que toman los astrónomos en los grandes observatorios son unas placotas inmensas, pueden ser del tamaño de una mesa. Ese tamaño es el negativo. Y son finísimas, tienen una resolución brutal. Yo recuerdo que cuando entrevistamos a Silvia Torres, por cierto, la esposa de Manuel Peinbert, Silvia nos contaba de la resolución que tienen los telescopios en México y mi fotógrafo Eric Jasso casi se va de espaldas porque son unas resoluciones brutales. Obviamente en México hay 5 de estas placas que se puedan hacer o menos, pero bueno, la resolución es brutal. Entonces, Peinbert lo que quería es que le prestaran estas placas para estudiar milímetro por milímetro a ver qué había fotografiado el telescopio. Y logró que se le unieran Gerardo Batis y Rafael Costero a esta aventura porque la vida no le iba a dar al pueblo de Peinbert para estar viendo cada una de estas placas, que eran miles de placas. Total, encontraron Gerardo, Rafael y Manuel 24 nebulosas que no habían sido descubiertas. O sea, las descubrieron en México gracias a las fotografías que tomaron en el Observatorio Nacional aquí y a que Peinbert dijo, oigan, hay que estudiarlas súper a detalle para ver qué más hay en el universo. Lo cuenta como si hubiera hecho una travesura, esto de atreverse a tocar la puerta de la vaca sagrada, que terminó siendo su
su maestro, pero así operan los grandes científicos cuando se emocionan con su trabajo, le quitan absolutamente todo el glamour y la pompa y la circunstancia de decir, "Ah, sí, yo descubrí". No, 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 no. Lo hacen con una pasión de, y entonces estábamos estudiando estas placas y vimos unos objetos que nadie más había visto y los comparamos con otras placas y demás. Y la, la, el punto final de ponerle su nombre a estos objetos ya resulta para ellos lo de menos. Sí tiene cierta carga de orgullo, pero el hecho, el descubrimiento es lo que lo llena absolutamente de emoción cuando lo cuenta. Un caso especial, porque me voy a seguir con astrónomos, es el de Julieta Fierro. Julieta Fierro, que también es astrónoma, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y quizás la astrónoma más conocida en México, contando astrónomos y astrónomas. Me da mucho gusto decirlo, pero yo creo que la más conocida es Julieta, porque Julieta se ha dedicado, encontró su vocación en la divulgación científica. Fue la mente que hizo a Universum, al Museo Universitario, lo que es una maravilla, es una joya dentro de Ciudad Universitaria. Julieta, les decía, es una divulgadora científica y tiene este don de hablar sencillo de temas muy complejos. Habla de la estructura del universo, de la materia oscura en el universo, con una facilidad que abruma. Por ejemplo, y no nada más de temas del universo, de temas de biología, de temas de ingeniería, de ciencia básica, habla en términos muy sencillos. Recuerdo este gran libro que es el de los bichos de Julieta, donde explica el por qué los niños se meten el dedo a la nariz y que esto crea anticuerpos, porque a la hora de meterse el dedo a la nariz para sacarse un moco, que no deben de hacer esto en tiempos del COVID, pero cuando se meten el dedo a la nariz, el dedo rompe algunos vasitos dentro de la parte interior de la nariz y como está sucio el dedo, se introducen en pequeñas cantidades, pues suciedad y demás, y el cuerpo desarrolla anticuerpos para estas cosas y entonces uno va creando así sus defensas y no es extraño que los niños entonces sean los que tiendan más a hacer estos y dice ella que no es casualidad que el dedo índice quepa exactamente en el orificio nasal porque está hecho para esto. Y luego peor porque cuando uno le pregunta, oye, pero luego se los comen y la respuesta de Julieta pues es que los mocos son pura proteína. Así piensa un científico. Y además lo hace con una clase y una elegancia asombrosa que uno no tiene más que admirar a gente inteligente como ella, que no se sube en el pedestal a hablar de la ciencia, sino que baja y medio entiende con qué público está hablando y así le vende a uno las maravillas del universo. Síganla en Twitter, es @Fierro Gosman, Fierro Gossman, el Gosman, todo seguido y en minúsculas. Pone cada cosa, Julieta, que uno se queda pensando nada más en los 280 caracteres. ¡Wow! De repente lo adorna con alguna fotito de alguna galaxia, o de algún animal o de algún insecto y uno solamente dice, wow. Una vez invitamos a Julieta a comer al restaurante Palm, que está en el interior del Hotel Presidente en Polanco. Teníamos Ivonne Bacha y yo una dinámica de invitar mujeres a un espacio, un restaurante que es muy masculino. Siempre hay hombres de traje fumando puro en la terraza y demás. Nosotros queríamos poner mujeres exitosas ahí en la mesa de en medio de la terraza del Palm. Y entonces una de ellas fue Julieta Fierro. Y la otra que llegó ese día, entre otras muchas, fue Betsabe Romero. Betsabe acababa de poner una exposición, me parece que en el Museo Británico, en Londres. Y de pura casualidad andaba Julieta por allá, no sé si de vacaciones o trabajando, y había visto la exposición. La plática que tuvieron, cómo lamento no haberla grabado, entre una artista y una científica tan entendidas, tan inteligentes, las dudas que tenían una respecto a la obra de la otra eran simplemente fascinantes. Ver a dos mentes de mujeres tan brillantes en un mismo lugar, bueno, pues me abrumó, me quería yo morir.
Y hablando de astrónomos, que les digo que me voy a seguir con este asunto de la ciencia que es la astronomía, una vez en el Estadio Olímpico, pues siendo mi papá matemático, un poco el mundo que me rodeaba de chico era muchos científicos. Y una vez en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en 1986, mi papá me llevó a ver el partido entre las selecciones de Bulgaria y la de Corea del Sur. Un diluvio impresionante cayó ese día sobre Ciudad Universitaria. Empataron a uno, el partido hacía así, pero de lo que yo me acuerdo es que adelante de nosotros había un señor un poco redondito con barba de candado y me lo presentó. Y el señor que me había presentado, a mí se me hizo muy interesante y lo que más recuerdo de ese partido es que ese día conocí a Alfonso Serrano Pérez Grobas, que era entonces director del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Entonces, para mí, que yo quería entonces ser astrónomo, era, wow, wow, es el director del Instituto de Astronomía, todo lo que debes saber. Le hice algunas 2 o 3 preguntas que me las contestó fantásticamente bien y para que yo las entendiera, porque el tipo era un lujo de personaje, un gran científico y además dinámico y emprendedor. Tenía esto Alfonso Serrano, que era muy emprendedor, que nada más andaba buscando. Entonces, de esta gran impresión que me causó este personaje, recuerdo la alegría cuando un día encuentro que están haciendo en México el radiotelescopio más grande del mundo y que al frente de esta obra, además una de las obras más grandes de una gran inversión dedicada a la ciencia, era dirigida por él. Entonces yo dije, lo tengo que entrevistar, agarro el teléfono, lo marco. Yo creía que me iban a mandar a la UNAM a entrevistar a Alfonso, pero no, la entrevista nos las dieron en una oficina que estaba en el World Trade Center. Y pues a mí no me importó, yo lo que quería era hablar con Serrano Pérez Grobas, y ahí vamos. Me encontré con el personaje un poco desaliñado que había yo conocido 30 y tantos años antes, pero bueno, eso ya no me sorprendió porque pues, yo vivía entre ellos, ¿no? O sea, mi mismo papá, un poquito desaliñado porque sí le importa un poquito la imagen, pero lo más importante, les digo, es el mundo de las ideas. Y el mundo de la idea que me quería vender Pérez Grobas ese día es que México se tenía que dedicar a exportar kilos de celulares, kilos de tecnología, en lugar de kilos de frijol o de barriles de materia prima, incluyendo la gasolina. Él decía que era una desgracia que la política se dedicara a vender este tipo de cosas, de materia prima. Que lo que teníamos que hacer era explotar nuestra inteligencia para vender, como Finlandia en esos tiempos de Nokia, kilos de celulares, que obviamente son mucho mejor pagados que los barriles de petróleo. Esa era la idea de Pérez Grobas. Y este gran telescopio milimétrico que estaba en construcción apenas, resulta que es un gran radiotelescopio, no es un tubo para ver cosas por un hoyito, sino es un gran radiotelescopio que lo que escucha son ondas de radio, en este caso ondas milimétricas chiquititas, la amplitud de la onda es pues milimétrica, como explica su nombre, vamos. Una de las cosas que nos dijo Serrano Pérez Grobas en aquel entonces es que el gran telescopio, este gran proyecto tecnológico científico de México, había sido gestado durante la crisis. Y me platicó, yo ya lo había visto, que si uno va a los institutos de ciencias en México, uno se puede poner a ver las revistas que adquieren los institutos de materia científica, no son revistas como la nuestra o comerciales, digamos, la Nature y el boletín de la Sociedad Matemática Británica, por decirles algunos de los que yo conozco, y se ve un hueco en todas estas colecciones en los años de crisis. Él me hablaba, me parece que de la crisis del 94, cuando entró Ernesto Zedillo a tirar la economía en México, se veía unos hoyos porque los institutos no tenían para comprar estas revistas. Y entonces dijo Serrano, ¿qué necesitamos? Pues echar a volar nuestra imaginación y echarle ganas e inteligencia a qué podemos hacer en este momento. Fue planear lo más ambicioso que se le ocurrió en ese momento y fue
el poner en México, al pie del pico de Orizaba, la mayor antena, el mayor radiotelescopio en el mundo, ponerlo en México, porque no íbamos a vivir para siempre en la crisis. Entonces planearon, y ya está en operación el radiotelescopio desde hace varios años aquí en México, y fue básico la participación de esta gente del INAOE para que se sacara la foto que hace un par de meses fue un wow en todos los noticieros y en el internet, una fotografía que le pudieron sacar a un agujero negro, gracias a, en parte, este trabajo de Alfonso Serrano Grobas, que hizo que en México pudiera haber este gran radiotelescopio, que es una maravilla tecnológica. El radiotelescopio lleva su nombre, ya es una realidad, esta gran antenota para escuchar al universo. Desgraciadamente, Serrano Pérez Grobas murió en 2001. Es una gran pérdida que tuvimos aquí en México. El partido, por cierto, terminó 1-1, pero eso lo tuve que buscar en internet, el partido de Bulgaria contra Corea, porque yo de lo que me acuerdo es de haber conocido este gran personaje. Y luego, bueno, tuve la oportunidad de sentarme ya con él, a que me dedicara hora y media a mí solo para resolver mis dudas sobre la radioastronomía en México. Y hablando de radioastronomía, en México empezamos un poco tarde en esto de la radioastronomía, de estas grandes antenas para escuchar al universo, que ese fue el sueño de pioneros como Alfonso, y en México el pionero en temas de radioastronomía, donde además ya somos no potencia mundial, pero sí nuestro grupo de radioastrónomos son reconocidos a nivel mundial, son pocos, pero son buenísimos. Bueno, el pionero de la radioastronomía en México se llama Luis Felipe Rodríguez Jorge. Y Luis Felipe, que es yucateco, no sé por qué en Yucatán se dan tan buenos astrónomos. Arcadio Poveda, otra de las vacas sagradas en la astronomía en México, también es de Yucatán. No sé, de hecho, cada que entrevisto a un astrónomo yucateco, surge la pregunta y ellos tampoco tienen. Avientan algún rollo de los mayas y la astronomía y demás, pero en realidad eso no tiene nada que ver con la decisión de cada uno de estudiar astronomía. Bueno, Luis Felipe es físico por la UNAM, porque no hay carrera de astronomía. Eso nos espantó a algunos. Mando un saludo a la sommelier, a la gran sommelier, Laura Santander, que compartió con mi vida esta similitud de que queríamos ser astrónomos y nos encontramos que no había una carrera de astronomía, que hay que primero estudiar física y luego especial. Luego de los 4 años, uno sale con el título de físico, todavía no llega a la astronomía. Entonces eso nos espantó a los dos y tomamos por otros rumbos. Ella hacia el mundo del vino, que por cierto, el sueño de ella y el mío era terminar en Ensenada, porque ahí está un observatorio astronómico de la UNAM, el observatorio de Ensenada, y ella de todos modos terminó yendo mucho a Ensenada por la cuestión de los vinos. Pero bueno, les contaba que Luis Felipe estudió física en la UNAM y él obviamente mucho más enfocado que Laura y que un servidor, sí terminó la carrera y se dedicó a estudiar astronomía después y es doctor en astronomía por la Universidad de Harvard. Entonces les decía esto de Harvard y sobre todo en temas de astronomía le brinda, o sea, tipo es brillante. Es brillante no porque haya estudiado en Harvard. Y hablar de Harvard, como les decía, también este es sinónimo de inteligencia. A lo que se ha dedicado Luis Felipe es investigar el desarrollo y la juventud de las estrellas, porque las estrellas son unas cosas que están vivas, que tienen una gestación, que nacen, que se desarrollan. Nuestra estrella es nuestro Sol, que es de mediana edad más o menos, y luego se van envejeciendo y se mueren. Lo más dramático que puede hacer una estrella cuando se muere es así volar en 1000 pedazos, ¡pum! Que es la supernova. Es lo más dramático que puede hacer una estrella, pero la nuestra no lo va a hacer, no va por ese camino, no le dan las condiciones. Bueno, Luis Felipe se dedica a estos temas de... Pero además, y que es lo que a mí me apasiona más, ha descubierto el grupo de científicos liderados por Luis Felipe, que de repente estas estrellas en formación giran muy rápido y forman unos como discos, de lo rápido que gira la materia. Al centro queda la estrella y alrededor esta nubecita que queda en el disco se van condensando planetas. Entonces luego entonces Luis Felipe terminó estudiando
la formación no nada más de estrellas, sino de sistemas planetarios completos. Otro de los campos que no entiendo si está relacionado o no con el nacimiento de las estrellas son las fuentes lumínicas. En la galaxia de repente hay fuentes lumínicas muy intensas que tienen al parecer que ver con los agujeros negros. Esto ahí sí les quedo de ver la explicación. Es otra área de estudio que domina Luis Felipe, que es uno de los más jóvenes en el Colegio Nacional. El Colegio Nacional, donde por ciento entrevistamos a Luis Felipe, es una organización que reúne a la crema de la crema de la crema de la gente inteligente en México. Para ser miembro del Colegio Nacional, además, alguien más se tiene que morir para entrar. Hay un número limitado de sillas. Algún día les contaré, voy a invitar a Ivonne Bacho otra vez para que nos hable también, para que nos ayude a explicar esto del Colegio Nacional, porque tiene muchas cosas muy divertidas de escuchar, pero bueno, ahí se reúne la gente más inteligente. Entra uno solo si es muy brillante, Luis Felipe es uno de ellos, y es de los más jóvenes que ha llegado a esta gran institución, que por cierto estos días de cuarentena tienen pláticas en línea que valen mucho la pena seguir. Hay algunas de repente muy técnicas, pero lo que trata de hacer el Colegio Nacional es de estas grandes mentes impulsar el conocimiento, sobre todo la divulgación del conocimiento, y unas de ellas sí son muy entendibles. Entonces métanse a la página del Colegio Nacional, busquen las pláticas que están dando en línea de forma gratuita ahora. Son también una absoluta maravilla. Pero me estoy decantando mucho a las ciencias exactas, que sí, y a la astronomía, que sí. Ya les expliqué un poquito porque lo que quería yo ser era astrónomo y demás. Pero aprovechando que les platiqué del Colegio Nacional, una de las grandes entrevistas que hemos hecho en Líderes Mexicanos dentro del Colegio Nacional, bueno, no, porque realmente todas las entrevistas que hicimos en el Colegio Nacional son brutales. Ahí sí no hubo pierde. Les iba a decir que fue la más maravillosa de las entrevistas, pero no. Todas las que hemos hecho ahí son fantásticas. Pero les platico de nuestra entrevista con el biólogo Francisco Bolívar Zapata, para que no digan que me decanto mucho a la ciencia exacta y a la astronomía, y ya les dije que sí. Entonces, un día quisimos entrevistar a Bolívar Zapata en el Colegio Nacional, que además el edificio es una de estas joyas que tiene el centro histórico de la Ciudad de México. Hay pláticas cuando se pueda salir otra vez, hay pláticas a las que puede uno asistir de forma gratuita ahí en el Colegio Nacional. Si algún día tienen un día libre y ya están echadas a andar otra vez, vale muchísimo la pena ir a alguna de estas pláticas. Hay también conciertos, pero las pláticas, les digo, son una joya, son una delicia. Uno sale de ahí sabiendo con la idea clarísima de que sabe algo más de que cuando entró. Sale uno más sabio. Les iba a decir nada más de pisar el Colegio Nacional. No, pero al entrar a una de estas pláticas sí, en realidad se aprende muchísimo. Entonces les decía, fuimos con este biólogo molecular, que es Francisco Bolívar Zapata, y Francisco nos dio, eso sí, una parte de la plática. Francisco, que es un señor ya de más de 65 años, 70 debe tener, que se emocionó casi al punto de la lágrima. Él a lo que se dedicó mucho tiempo, sigue dedicando, pero estaba en el inicio sobre lo que quería él era producir proteínas de origen transgénico, es decir, hay unas bacterias y él genéticamente modificó a la bacteria para que produjeran lo que él quería, que era proteínas. Entre otras cosas de lo que logró con estas cosas de origen transgénico, que no entiendo por qué luego hay una campaña ahí contra los productos transgénicos. Bueno, uno de estos productos transgénicos que se logró producir a través de modificar a estas bacterias fue insulina, que obviamente se usa para combatir la diabetes. Hay muchas enfermedades que se combaten gracias a los estudios de Bolívar Zapata. Uno de ellos es la diabetes. Y siendo México un país que lidera al mundo en diabetes, la obra de Bolívar Zapata es fundamental
para que los mexicanos no se mueran como moscas por la diabetes. Y entonces nos estaba platicando Bolívar Zapata que en papel pues le daba que sí se podía, que en papel está padre, pero a diferencia de las ciencias exactas, pues él tiene que ir y ver cómo le hace para que el bicho produzca lo que él quiera. Y además la palabra bicho la uso porque él no las describió así. Y la frase que más recuerdo es que sintió una alegría descomunal cuando el pinche bicho logró hacer lo que él quería. O sea, producir las proteínas que él quería para curar enfermedades en el mundo. Como les decía hace rato de Bolívar Zapata y de los demás científicos, es que la foto fue además en la biblioteca del Colegio Nacional llena de libros, que además la particularidad de esta biblioteca es que los libros son de los miembros del Colegio Nacional. Pura maravilla ahí. De repente cosas muy técnicas como podrían ser los libros de Luis Felipe Rodríguez Jorge, hablando específicamente de las cosas de la radioastronomía. Tiene dos libros muy buenos que son de divulgación científica, pero de todos modos está complicado entenderles. O los de Bolívar Zapata hablando de química pura y de bioquímica pura, pero bueno, el espacio se ve genial y se ve genial para la fotografía. Y a mí me da mucho gusto cuando en las fotos de líderes mexicanos hay libros, porque dicen mucho de la gente que se rodea de libros. Y cada que hay una fotografía donde se ve un ambiente rico en cultura, en arte y en conocimiento en general, tenemos estas en mayor o menor despliegue el asunto de tener libros ahí. Los científicos de pronto se mueven en otro nivel. El que logremos nosotros entender y sobre todo transmitir en las páginas de la revista o de nuestras redes o de nuestro sitio de internet lo que hacen los científicos, bueno, en parte es logro de ellos, que logran aterrizar su gran conocimiento, y en parte nuestro por poder transmitirlo. Pero siempre se mueven en otro nivel, como les decía, donde lo más importante es el mundo de las ideas. Sí hay egos en este mundo, sí hay yo descubrí, yo hice, yo escribí, yo relaté, yo ya soy consejero de no sé qué, pero es básicamente el mundo de las ideas. Y cuando uno logra esta conexión con este tipo de gente, las pláticas son un verdadero lujo. Decía Chaplin en un encuentro que tuvo con Albert Einstein, Chaplin decía que a él la gente lo festejaba y era famoso porque todo el mundo entendía lo que él hacía, que es comedia. Y Einstein decía, pues sí, a mí es más o menos lo mismo, pero al revés. A mí todo el mundo me respeta y soy famoso porque nadie entiende lo que hago. Saben que es importante nada más, pero nadie en realidad lo entiende. Y ese es más o menos el mundo en el que se mueven los científicos. Luego son muy respetados y este respeto lo infieren hacia el científico como queriéndole dar a entender a los demás que ellos sí lo entienden, pero no, el respeto sobre todo es porque no entendemos la magnitud de las ideas, pero sabemos que son más de lo que nuestro cerebro puede captar. Y en este mundo de la ciencia, como les decía, donde también hay egos, pero llega un nivel de discusión en el que lo importante son las ideas, me vino a la mente, ya para cerrar esta emisión, una anécdota que me contó algún día mi papá. Él estaba en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, se acababan de mudar a su nuevo edificio, él todavía estaba muy joven, su maestro era un norteamericano que se llama Maurice Auslander, que él trabajaba en Boston en la Universidad de Brandeis. Y le pidió a mi papá que si podía recibir a un señor que estaba muy interesado en el área del álgebra que mi papá domina. Y entonces el señor vino y mi papá pues le daba conferencias a una sola persona. Porque además así son los científicos. Cuando encuentran a alguien que habla su idioma, sobre todo en áreas tan especializadas, no importa. Vamos a dar una conferencia para uno o dos. O hay simposios o seminarios donde yo he visto en los institutos de matemáticas o de física y de química, donde hay 5 alumnos. Y no importa, porque de eso se trata el conocimiento, de transmitirlo. Y entonces mi papá le daba a este señor explicaciones y me cuenta que él tenía muchísimas dudas
que entendía perfectamente lo que mi papá le estaba explicando. Cuando terminaba alguna explicación o este sujeto lo entendía, le aplaudía. Entonces tenía algo así como 5 o 6 sesiones con mi papá y de repente se le acerca un día y le dice, oye Raimundo, no puedo asistir a nuestra última plática porque pues, me habló mi jefe, y me tengo que regresar a Estados Unidos y una lata, pero luego nos escribimos porque era todavía la época anterior al email. Entonces, nos mandamos cartas y te mando mis preguntas y demás, llevo mucho material y ya. Y el sujeto este se fue sin decir mayor cosa. Y luego mi papá se enteró que el señor era el jefe de asesores científicos de Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos. Y a donde lo había llamado era a alguna conferencia, a alguna sesión con los asesores a la Casa Blanca. Entonces, de este tipo de cosas vemos mucho en México. Cuando un presidente, un jefe de Estado se rodea de gente de este calibre, de gente que su estructura mental está armada alrededor de la ciencia, podemos esperar buenas cosas de este jefe de Estado. Hablando no tanto de ciencia, pero sí de educación, que una lleva a la otra, hicimos en Líderes Mexicanos hace unos 6 años más o menos un especial de educación. El asunto, la idea era reivindicar un poco la imagen del maestro de aula en México, entrevistando una serie de maestros de aula en México. Y la cosa era darle a la sociedad, a los lectores de líderes mexicanos, la visión de la importancia que tiene cada una de estas figuras, de millones de figuras que hay en la República Mexicana, que todos los días los papás les dejan a los niños para que les enseñen cosas. Y se los dejan por 6 horas diario durante 10, 15 años, ¿no? Hasta la universidad. Y a mí se me hizo curioso estudiar cuántos maestros se necesitan para llegar, para armar, para dar buen cauce a una mente brillante como estas de las que les he hablado. Porque siempre se habla de los científicos, como les he platicado en el caso de lo que hacemos en Líderes Mexicanos de las historias de éxito, siempre se habla del garbanzo de a libra que llegó casi ahí solo, que se volvieron como estos personajes que se volvieron brillantes por sí solos y no es cierto. Cada uno de ellos tuvo un ecosistema rico en ciertos nutrientes para la mente, para su carácter, para llegar hasta donde están. Entonces a mí me dio curiosidad, pues, ¿cuántos maestros se necesitan para que un alumno de una escuela pública en la ciudad de Puebla en los años 50 llegara a ser una de las mentes más brillantes en el campo del álgebra en el mundo? Entonces le pregunté a mi papá, oye, ¿cuántos maestros tuviste aquí, aquí, aquí? Y eran alrededor de 50 maestros, además todos, absolutamente todos dedicados a la educación pública, porque mi papá, Raimundo Bautista, es producto de la educación pública mexicana, que puede dar buenos resultados, puede dar, o por lo menos de los 50 a los 60, 70, y él terminó el doctorado, lograron el darle buen cauce a una mente brillante. Y por eso me da muchísimo gusto que en las conferencias de prensa en la mañana, en estos días se le dé tanta preponderancia a los científicos, que sean los científicos los que tienen que decidir y mostrar el cauce por donde debemos transitar en épocas de además de un algo que no entendemos. Y los científicos siempre están en esta línea delgada, junto o frente o tratando de entender lo que nadie más entiende, porque eso es la ciencia, ir averiguando los porqués en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el estudio de un virus nuevo que nos está matando por los miles en el mundo. Y por eso también me da gran coraje cuando se le denigra a la ciencia, cuando personas como la actual directora del CONACYT de repente hace 5 años publica además un artículo que pretende ser científico diciendo que la llegada a la luna no aportó absolutamente nada y que fue el resultado de una política neoliberal para no sé qué. Entonces le hace muchísima falta ciencia a esta mujer. Tiene que leer a Matthew Brzezinski para que entienda que además la carrera a la luna la desató el sistema soviético. Korolev y su R7
fueron los que desataron la carrera hacia la luna y que había una lógica alejadísima de lo neoliberal y del capitalismo buscando llegar a la luna. Como Brzezinski bien lo describe, primero el Sputnik, luego el Vostok, luego el Voskhod, hasta llegar a la nave Soyuz y aterrizar en la luna. Que por el otro lado se convirtió en el Mercury Gemini Apolo, que nos llevó a la luna. Y podría también leer a Michael Collins y entender la gran cantidad de avances tecnológicos que nos enriqueció esta locura de ir a la luna, porque de ir a la luna, pues en sí, del hecho, no aprendemos absolutamente nada. Lo único que consiguió Estados Unidos salir a la luna y de regreso fueron algunos kilos de piedra lunar, pero la tecnología que se desarrolló y lo que aprendió la raza humana al trazarse un objetivo tan alto, tan irreal en ese momento, nos brindó, bueno, entre otras, la tecnología por la que la señora puede hablar por celular o mandarle mensajes por WhatsApp a su jefe. Nada más, una de 10,000 avances tecnológicos que se lograron en la era espacial. Espero que hayan disfrutado un poco, que se hayan entretenido un poco con estas anécdotas de las mentes científicas en México. Hay muchísimas más de estas. Estas son las que rescaté para darle un poco un hilo a la conversación que estoy teniendo con ustedes. Si siguen escuchando hasta este momento, les agradezco muchísimo la atención. Cada lunes estamos subiendo un nuevo capítulo al podcast en Líderes Mexicanos y nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Jacobo Bautista y soy el director de estrategia digital en Líderes Mexicanos.